Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a Espacio de Gestión, el programa de radio de la Maestría en Gerencia Social de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Hoy vamos a comenzar el programa con una entrevista larga distancia, vamos a comunicarnos con Colombia y vamos a hablar con Marta Díaz. Marta es ingeniera civil, tiene una maestría en gestión ambiental, es especialista en el tema de residuos sólidos, ella es gerente de CIDEP, una empresa dedicada a la consultoría en residuos sólidos. Esto en relación a lo ocurrido la semana pasada en el distrito de Surco, donde ha habido problemas con la basura. Problemas que, por cierto, ya hubo también en Villa María del Triunfo, en San Juan de Miraflores, en Comas, y que ahora, claro, se ha presentado en Surco con mayor atención y con mayor sorpresa, en tanto que se trata de un barrio más residencial o clase mediero. Pero en tal caso el problema es transversal a todos los distritos del Perú, que es la situación de una política pública en la lógica de qué hacer con los desechos orgánicos e inorgánicos y la construcción de rellenos sanitarios. Bueno, Marta Díaz es colombiana, ha estado en el Perú, vino y nos va a contar, vino a nuestro país para trabajar junto al Ministerio del Ambiente el tema de rellenos sanitarios, y creo que su experiencia va a ser sumamente valiosa. Marta Díaz, ¿cómo estás? Un saludo desde Lima. ¿En qué parte de Colombia estás? Carlos, ¿cómo estás? Estoy en Bogotá. ¿Cuándo te fuiste de Lima? Te perdimos el rastro. Sabíamos que tú, tu empresa, habían estado en el Perú en un trabajo muy interesante en el tema de rellenos sanitarios. ¿Cuándo te fuiste? Bueno, yo me regresé en el 2016, cuando terminamos de hacer todos los diseños de los 8 rellenos sanitarios que hicimos en Perú, y después estructurar todas las acciones que teníamos relacionadas con ese proyecto con el MINAM. ¿Has podido monitorear casi 4 años después si la consultoría, si las recomendaciones que hicieron tuvieron impacto, se llegaron a realizar? Bueno, los rellenos se construyeron todos. También el ministerio hizo las inversiones en reaprovechamiento, que era pues como parte de lo que nosotros estábamos trabajando. Y bueno, se implementaron también las rutas de recolección y las rutas de barrido. Realmente lo que hicimos, pues se implementó prácticamente casi todo. Uy, pues entonces tenemos mil cosas que comentar y que conversar. Marta, cuando tú diseñas o preparas esta consultoría de cara a estos 8 rellenos sanitarios, ¿qué instrumentos legales tenía el Perú en ese momento para el desarrollo de los rellenos? Bueno, en realidad pues ahí había una ley, la ley de residuos sólidos, que era una ley bastante antigua, y realmente pues el tema normativo pues sí estaba bastante atrasado, me parece a mí, pues de acuerdo con otros países y con las necesidades. ¿Qué sentías que faltaba como herramienta? ¿Qué no había? Yo creo que faltaba como una política de manejo de residuos. Creo que han avanzado en algunas cosas, pero pues igual hace falta mucho. Se trabaja en rellenos, digamos, municipales, cuando realmente lo que se usa en la mayoría de sitios es rellenos regionales, donde uno busca utilizar economías de escala y disminuir los costos de disposición de residuos sólidos. Eso es algo que no estaba, y pues que entiendo que todavía no está, a pesar de que parece que hace poco sacaron algunas normas, pero el tema de la regionalización. Y otro tema que me parece que es fundamental es el tema de los costos, de volver el sistema costeable a través de sistemas de tarifas, y no pues de arbitrios pagos directamente por las municipalidades. O sea, pagos los municipios, las municipalidades o los distritos son los que recaudan los arbitrios y pagan los servicios. Entonces, pues en ese tema también me parece que hacía pues falta una política de residuos sólidos. ¿En qué 8 lugares planearon los rellenos?
Los que nosotros hicimos fueron 8, pero el MINAM tenía un programa de 32 rellenos a nivel de diferentes distritos y municipalidades. ¿Y esos 8 que ustedes trabajaron, dónde estaban? Los 8 que nosotros hicimos fue uno en Posuso, otro en Oxapampa, otro en San Juan Bautista, en Loreto, otro en cerca a Lima, otro en Andahuaylas. Uh-huh. Realmente eran municipios pequeños. El más grande era el de Huamanga, que Entiendo. Era en Ayacucho, que era el más grande de todos. Realmente los demás eran más pequeños. Otro en Bagua y otro en Chancay. De acuerdo. Cada relleno sanitario, en función al clima o a la geografía, ¿exige condiciones diferentes? En Perú pues tiene la particularidad que hay zonas bastante diferentes, como por ejemplo toda la zona de Lima y la zona de la costa que no llueve, y hay zonas demasiado húmedas, la zona la zona de la parte claro. de la selva. Entonces las condiciones sí son bastante diferentes y pues sí requiere, sobre todo en el tema de manejo de aguas lluvias y del manejo de lixiviados, pues requiere un análisis muy detallado de cada zona, para que cada uno tiene que tener sus condiciones particulares. Uh-huh. Ahora, digamos, cuando comenzaste a trabajar esta consultoría y a mirar al Perú, más allá de los problemas que encontraste en las herramientas legales para el desarrollo de los rellenos, ¿cuánto fue complicado el tema con las autoridades? Que las autoridades entendieran la importancia de los rellenos. ¿Había conciencia plena que sin relleno sanitario una ciudad no podía estar? Una pregunta como complicada, pero yo pensaría que no hay todavía esa conciencia de que la necesidad de los rellenos, y en general pues desafortunadamente el Perú todavía tiene muchísimos botaderos y más los residuos solamente de las grandes ciudades, o por no decir Lima y si acaso un par de ciudades más, disponen en rellenos, pero la gran mayoría del país dispone en botaderos. Entonces, por un lado, yo pienso que falta conciencia, por otro lado, falta un control grande de las autoridades ambientales. Cuando nosotros estábamos trabajando, cambió un poco la norma en cuanto a quién era el que daba las autorizaciones para los rellenos. Nosotros empezamos con DIGESA era la autoridad ambiental que daba la aprobación para los estudios de impacto ambiental, y en el transcurso del trabajo que nosotros hicimos lo cambiaron las municipalidades provinciales, y pues en general pues las autoridades provinciales pues digamos que tenían menos conocimiento del tema de rellenos que la misma DIGESA, porque pues en DIGESA de alguna manera pues tenemos mayor capacidad técnica. De acuerdo. Eso me parece muy interesante y muy gráfico, porque digamos, tampoco es que los ciudadanos tengamos conciencia plena de hacia dónde va la basura una vez que nos la recogen. Y como desaparece de nuestra vista, tenemos la sensación que el asunto está resuelto. Pero cuando tú me hablas de tan pocos rellenos sanitarios para un país con más de 1.600 distritos, ¿a dónde está yendo toda la basura, Marta? Pues mira, cuando nosotros empezamos a trabajar en Perú y pues hicimos un análisis de todas los rellenos que había, realmente el país solamente tenía 9 rellenos sanitarios en esa época. Obviamente, pues en Lima pues hay 2 rellenos, y las toneladas de Lima, que es la principal ciudad y la que más genera, se van a rellenos sanitarios, pero de ahí pues quedaban solamente 7. El esfuerzo que está haciendo el ministerio pues es importante, pero pues todavía es muy lento.
Yo estuve investigando y mirando y digamos que menos del 50% de los residuos que se generan en Lima van a rellenos sanitarios. El otro 50% pues queda sobre todo en fuentes superficiales, queda en sitios clandestinos, en botaderos a cielo abierto, o sea, quedan realmente dispersos. Entonces es un grave problema que tienen. Perú es de los países de Sudamérica que tiene como menores cantidades dispuestas en rellenos sanitarios, un poco por debajo del promedio latinoamericano en disposición final adecuada. Digamos, alguien podría decir, digamos, Marta tiene razón, pero lo que no nos dice Marta es que un relleno es muy caro. ¿Eso es verdad o es mentira? Bueno, realmente disponer en un relleno no es tan económico. Obvio que disponer en un botadero es barato porque no hay ningún control. Claro. Pero la tecnología de relleno sanitario es una tecnología que es menos costosa frente a otras tecnologías que se usan, pues especialmente en Europa y en países desarrollados. Nosotros todavía en Sudamérica pues utilizamos mucho los rellenos, que es una tecnología medianamente costosa, no es ni tan barata ni tan cara comparada como con otros países. Pero lo que sí es cierto es que la disposición de los residuos tiene que hacerse técnicamente, porque los países no pueden seguir o no podemos seguir disponiendo la cantidad de residuos a cielo abierto y contaminando pues todo lo que es la fauna y la flora y el suelo y el aire. Además, Marta, digamos, cuando uno habla de basura, de pronto tiene más en la cabeza la basura domiciliaria. Pero ¿qué pasa con lo que, por ejemplo, los hospitales botan? Pienso en gasas, pienso en material peligroso. Sí, ese es un problema también bien importante, pues porque eso sí son residuos contaminados que deben tener un manejo absolutamente diferenciado. No pueden ir a rellenos sanitarios, tienen que tener, pues dependiendo del tipo de residuo hospitalario, porque hay diferentes clases, deben ir a tecnologías adecuadas, ya sea incineración, sea desactivación, pero no pueden ir a rellenos sanitarios. Eso es evidente que es lo que se debe hacer. Marta, en el negocio del relleno sanitario, en la práctica de tener rellenos sanitarios, ¿qué indicadores miden el éxito de un relleno? Bueno, hay algunos indicadores técnicos y otros también ambientales. Digamos que los rellenos deben ser absolutamente controlados, no debe haber animales como animales que le causen daño, como chanchos, por ejemplo. Sí, bueno, obvio que no es permitido que los chanchos estén en los sitios de disposición final. Los rellenos sanitarios deben ser cubiertos, el residuo que se coloca debe ser compactado diariamente y cubierto diariamente para evitar la afectación al ambiente. Hay que recoger los líquidos, porque los lixiviados que se generan en los rellenos pues pueden causar contaminación, entonces deben ser recolectados y manejados adecuadamente, ya sea a través de tratamiento o sea a través de recirculación, pues hay diferentes formas de hacerlo, pero los líquidos no pueden ir al ambiente, necesariamente hay que recogerlos. Y lo otro pues es controlar los gases, ¿no? Para evitar también el problema pues al ambiente. Entonces es importante recogerlos. Claro, Marta, toda esta conversación había surgido y por eso es que decidimos llamarte, porque la semana pasada en Lima, además en uno de sus barrios, digamos, más clase medieros, clase media alta, como puede ser Santiago de Surco, hubo un problema con el recojo de basura por un asunto ligado al contrato entre la municipalidad y la empresa de recojo de basura. Mi pregunta es, desde tu perspectiva, 42 distritos como Lima generan todos los años 42 contratos de recojo de basura. ¿Eso es razonable? Yo he pensado mucho en el tema de Lima y digamos que comparativamente con Bogotá, por ejemplo, ¿sí? En Bogotá tenemos 20 localidades que son equivalentes a las 43 distritos que tienen en Lima. La diferencia en Bogotá es que el manejo se hace centralizado.
Es decir, que la alcaldía directamente es la que contrata a los operadores, y un operador puede recoger en más de en una localidad o distritos. Realmente a mí me parece que no es lógico que haya 43 contratos de recojo de residuos. Debería hacerse de una forma pues unificada, no distrital sino provincial, porque digamos que es que los residuos los recogen en una parte y perfectamente los pueden botar en otra. Me parece que no es como posible hacer un buen control teniendo todo descentralizado y 43 contratos que cada empresa pues puede hacer lo que contrata con su distrito. Entonces, pues no me parece que sea lógico. Me parece que sería, de pronto podría ser mucho más eficiente hacer pocos contratos, pues yo no digo que uno, pero sí 4, 5 o 6, pues dependiendo de lo que den los estudios y el tamaño óptimo para esa recolección, y trabajar pues unificadamente la ciudad de Lima. Pero al mismo tiempo entonces necesitarías empresas muy grandes para poder acometer el recojo en tantos sitios. Pues empresas con buena capacidad, claro, capacidad técnica y capacidad financiera. Realmente pues hay que desarrollar empresas, o hay que buscar empresas que tengan una buena capacidad para poder asumir pues todos los retos que genera una adecuada recolección de residuos, y sobre todo mantener la ciudad limpia, que es lo que se busca. Pausa breve y seguimos con más aquí en Espacio de Gestión. Qué bueno que se han quedado con nosotros, porque estamos con Marta Díaz, ingeniera civil con maestría en gestión ambiental, especialista en temas de residuos sólidos, y estamos conversando con ella respecto a qué hace una ciudad, qué hace un país como el nuestro, con más de 1.600 distritos, respecto a toda la basura que se genera. ¿Cómo valoras el trabajo del pequeño reciclador? No sé si tú llegaste a conocer la figura de este personaje que, caída la tarde, se aproxima un poco a la basura que está a disposición y va buscando plásticos, cartones, para luego llevárselos a un intermediario que acopia, que luego a su vez le vende a la gran empresa de la basura, digamos. Sí, realmente ese es un problema que tenemos o una situación que tenemos en general en todos los países, en todos nuestros países. Colombia también tiene una gran cantidad de recicladores, y pues Argentina también, y Uruguay. O sea, realmente es algo generalizado en Sudamérica, y cada vez pues se busca darles una participación. No es tan fácil, no es tan sencillo. En Colombia hemos avanzado, yo pensaría que bastante en el tema. En Colombia se les está pagando a los recicladores por reciclar de igual forma como se les paga a los operadores. Ya en Bogotá pues hay varias empresas de recicladores que tienen sus propios camiones, y que no lo hacen así tan manual como hace unos años. Entonces, tratando de generar también empresa en los recicladores. Pues esperamos que esos sistemas pues nos den un muy buen resultado. Pero pues de los recicladores en general no podemos prescindir. Debemos más bien incorporarlos y ver cómo se pueden incorporar a la cadena para que sean un apoyo en el tema del reciclaje, ¿no? Claro que también cada vez hay más empresas interesadas en hacer reciclaje, empresas grandes que requieren harto material para reciclar. Eso que has dicho es muy interesante, Marta, porque en el Perú la figura, sobre todo en los barrios residenciales, del reciclador es una figura estigmatizada, porque desordena, abre la bolsa, saca la basura, la vuelve a poner, y no es bien visto, por el contrario, es ahuyentado. Entonces, incorporarlo a esa cadena que mencionas también nos habla de un cambio cultural, por lo menos. Claro, es un cambio que es generalizado, debe ser generalizado. Uno, pues
los habitantes de cada ciudad pues deben separar los residuos y la idea es que los puedan entregar separados al reciclador para que los recicladores no tengan que escarbar, digamos, dentro de las bolsas, sino que ellos tengan también una ruta pues de su material, que recojan su material y que puedan llevarlos a los centros de acopio o a los sitios, a las plantas de reaprovechamiento o a los sitios donde los van a manejar, pero que no tengan que tener que sacar el material dentro de los residuos que la gente entrega, sino que se le entregue separado. En esa campaña estamos en Colombia y pues bueno, ahí vamos avanzando en ese tema. Marta, en las ciudades grandes del Perú, donde hay recojo de basura con camiones, también nos hemos acostumbrado a que el recojo sea diario. Pero cuando uno ve de pronto en ciudades europeas, pienso en Copenhague, que el recojo es cada 6 días y no pasa nada y la gente organiza su basura dentro de casa y dices, digamos, ¿por qué nos hemos acostumbrado al recojo diario? Ay, me haces acordar de los temas que tuvimos que trabajamos cuando estábamos trabajando allá en Perú. En Colombia, por ejemplo, la recolección se hace cada tercer día, 3 veces por semana. En Perú realmente no logramos, en algunas municipalidades no logramos convencer de que realmente era mejor trabajar 3 veces por semana a todos los días. En algunas municipalidades pues definitivamente no fue posible y es algo, con lo que tú dices, es algo cultural. Pues los residuos se pueden recoger con unas frecuencias un poco mayores y eso es un poco más eficiente que recogerlo absolutamente todos los días. Bueno, pues nosotros puede haber frecuencia de 2 veces por semana o 3 veces por semana, o también puede haber una ruta de recolección de reciclaje 1 vez por semana y dos frecuencias de recolección de ordinarios, depende de cómo uno organice las rutas, pero sí, digamos que optimiza un poco el tema del transporte, de la recolección y el transporte, haciendo un poco más distanciadas las frecuencias. Claro, me parece interesante cómo lo dices, con mucha corrección y con mucha educación, pero yo me imagino a los alcaldes diciendo, Marta, si yo hago eso, me matan. Es decir, la gente empezaría a volver a basura todos los días. Sí, realmente lo que uno debe hacer es sectorizar la ciudad y en unas zonas de la ciudad recoge lunes, miércoles y viernes, en la otra martes, jueves y sábado y claro. Digamos que eso es. Todos los días trabaja la empresa, pero no todos los días se pasa por la misma casa, que es distinto, ¿no? De acuerdo. Ahora, ¿por qué en otros países la basura es dinero y en los nuestros todavía no? Bueno, esa es una pregunta también muy interesante. Digamos que hay países en los cuales la basura se utiliza como fuente de energía, por ejemplo, para incineradores. Como combustible para incineración, como diferentes alternativas. Como nosotros la mayoría de los residuos los llevamos a relleno sanitario o a disposición final, no los aprovechamos de otras formas, pues el tema del reciclaje, aunque hay posiciones encontradas, mucha gente dice que la basura pues genera ingreso, puede que genere ingreso, pero también tiene costos. Entonces también hay que recoger el material aprovechable o el material reciclable y eso también tiene un costo. Entonces tampoco es que sea tan rentable el tema del reciclaje. Por otro lado, la mayoría de nuestros residuos son orgánicos y digamos que esos materiales no son, pues pueden ser aprovechados a través de compost y esto, pero también tienen unos altos costos. Entonces, depende de donde se mire, si uno tiene unos materiales que pueden utilizarse como combustible o como para incineración y esto me genera energía y yo tengo las inversiones para hacer la energía, para generar energía, pues eso, el material pues tiene un buen costo, pero un buen manejo. Pero si nosotros los estamos reciclando, digamos, con los sistemas como hacemos, y haciendo compostaje, pues el compostaje se puede utilizar, pero también tiene costos. Entonces, es relativo. Ok, permíteme una pregunta un poco más política, más global. Hay quienes señalan que no hay solución
al problema de la basura si no pensamos primero en el problema del consumo. Y no podemos resolver el problema del consumo si no modificamos el sistema capitalista. Yo sé que la pregunta es muy grande, te la debes haber hecho mucho y haber discutido mucho el tema, pero probablemente si bajáramos nuestros niveles de consumo, esto no sería un problema. Bueno, eso es, efectivamente el tema tiene mucha tela que cortar. Pues evidentemente en la medida en que la economía mundial avanza, se generan más residuos. Pues para nadie es desconocido que hace unos años o muchos años pues realmente no había nada reciclable, todo era reutilizable. Uh-huh. Entonces el vidrio, la leche venía en botellas de vidrio, en fin, las gaseosas, pues uno llevaba a la tienda el envase y lo cambiaba y todo se reutilizaba. Pero ahora pues con la economía de use y bote pues se generan muchísimas cantidades de residuos. Disminuir eso seguramente puede ser disminuible con leyes que eviten generar ciertos tipos de materiales, pero eliminarlo no. Entonces vienen lo que es pues todo lo que son las políticas de devolución al productor, es decir, que el mismo productor sea el que se encargue de recoger nuevamente al menos una parte importante de lo que genera. Los que generan botellas plásticas, los que generan vidrio, pues que lo recojan y esa es una forma de, pues digamos, de avanzar en el tema. Pues la otra es disminuir por parte del consumidor los materiales, pero no es tan fácil. Realmente pues uno usa lo que produce el mercado. Las cadenas de retorno pues están funcionando, yo pienso que es algo que funciona y si se obliga al productor a retornar una gran cantidad de empaques, pues para que ellos los reciclen o los reutilicen, pues vayan nuevamente a la cadena productiva, pues eso ayuda mucho, pero de todas maneras pues es un poco difícil porque la industria sigue produciendo envases y empaques de diferentes tipos. Qué duda cabe. Marta, el tiempo ha volado. Hemos hablado casi 26 minutos. Me tengo que ir, tengo que cortar ya. Quiero agradecerte muchísimo la enorme gentileza. Tu experiencia en el Perú ha sido valiosísima, por eso queríamos conversar contigo. Te mandamos un abrazo muy grande y nada, a tu disposición cuando quieras. Marta. Carlos, muchas gracias igualmente. Hasta la próxima. Vámonos a la pausa breve y seguimos con más aquí en Espacio de Gestión. Continuamos en Espacio de Gestión. Qué bueno que se han quedado con nosotros luego de esa conversación que hemos tenido con Marta Díaz desde Colombia respecto al tema de los rellenos sanitarios. Vamos a hablar ahora con un funcionario del Ministerio de Educación que el viernes que pasó, le propuso al país un evento nuevo, diferente, pero muy suculento y muy importante. Le llamó Muni Educativo 2020. ¿De qué se trata esto? De la posibilidad de una articulación real en el Ministerio de Educación, en las UGELes, en las direcciones regionales, con las autoridades locales. Ese es en sencillo, pero José Carlos Vera, que está con nosotros, justamente director del área de gestión descentralizada del Minedu, está con nosotros y yo quiero agradecerle muchísimo la gentileza. José Carlos, ¿cómo estás? Bienvenido. Gracias por acompañarnos. Bienvenido. Muchas gracias, Carlos. No, encantado. Muchas gracias por la invitación y por poner sobre la mesa estos temas que efectivamente para nuestro país, para nuestro Estado, a veces son complejos, que tienen que ver con la articulación y la coordinación entre distintas instituciones, entre distintos niveles de gobierno, como es este caso, ¿no? Y que es precisamente lo que hemos querido impulsar con el desarrollo, como tú bien dices, del Muni Educativo 2020 que se desarrolló el viernes. ¿Cómo nace el Muni Educativo? Digamos, ¿ante qué evidencias, ante qué elementos ustedes dicen tenemos que hacer algo para articularnos? ¿Qué elementos tienes para tomar una decisión como esta? Gracias por la pregunta, porque quisiera empezar entonces por el marco institucional, Ajá. Si quieres, que da motivo hace ya varios años a
esta necesidad de ver cómo incorporamos o vinculamos a los gobiernos locales en la gestión educativa. Como sabes y saben nuestros amigos que están además en la maestría de gerencia social, el proceso de descentralización en nuestro país, el último proceso de descentralización en nuestro país, tiene ya casi 20 años. 20 ¿no? años, así es. Y la apuesta del proceso era generar un tercer nivel de gobierno, el gobierno regional, un nivel intermedio, que sea una bisagra entre la mirada local, más micro, ¿no? y la mirada nacional que se tienen desde los ministerios, desde el IME en muchos casos. Más allá de que fuera una gran aspiración también de los pueblos al interior del país, ¿no es cierto? Precisamente una aspiración de los pueblos, política también, por tener más recursos y autoridades que puedan mirar el territorio y gestionar el territorio de manera más macro. Por eso es que en principio se pensó en una descentralización, pero en macroregiones. De acuerdo. En la famosa regionalización. Sí, claro. Lamentablemente, por diversos diseños de cómo afrontar el proceso, creo, de arriba a abajo y no de abajo hacia arriba, la regionalización quedó trunca y tenemos hoy 26 departamentos a los cuales llamamos regiones, ¿no? En ese diseño institucional de 3 niveles de gobierno se decidió que las funciones y la competencia de educación sea transferida del Ministerio de Educación a los gobiernos regionales, ¿no? Entonces hoy tenemos que el Ministerio asume la rectoría del sistema, es decir, la emisión de normas, lineamientos, garantizar financiamiento para el conjunto del sistema, pero la gestión de los servicios, la gestión de las escuelas, la tienen como responsabilidad los gobiernos regionales mediante sus direcciones regionales de educación y 222 UGEL en todo el país. Las UGELes gestionan aproximadamente en la jurisdicción de una provincia de nuestro país. No siempre es exacto, pero más o menos. Entonces se transfirieron esas funciones a estas instancias. Y la Ley Orgánica de Municipalidades, también por el proceso de descentralización, tiene competencias en educación. El problema es que estas competencias en educación para los gobiernos locales, como no gestionan el servicio, han quedado, por decirlo de alguna manera, un poco gaseosas. Entiendo. ¿No? Se señala que tienen el rol de promover los proyectos educativos locales, de contribuir con el servicio educativo, de colaborar, de complementar, pero no tienen una función específica de gestión, salvo la de construcción de infraestructura educativa. Interesante, has usado los verbos promover, colaborar, que son justamente eso, ¿no? Una cosa un poco malaguosa. Pero que, efectivamente. Pero que están ahí. ¿Cómo mides la colaboración, exactamente. la contribución? ¿No? Sí puedes medir la inversión, claro. Y ahí el reto es poder alinear las prioridades de los 3 niveles de gobierno para construcción de infraestructura. Por ejemplo. Porque lo que también reconocemos es que en muchos casos las prioridades van más por las gestiones políticas, digamos, y de cercanía de las autoridades con las poblaciones y no necesariamente siguiendo criterios técnicos de prioridad. Por supuesto. ¿No? Entonces, durante muchos años han habido experiencias exitosas de gobiernos locales que se han comprado el pleito, han asumido su responsabilidad en esa contribución con la educación y han articulado y han trabajado de la mano con la SUGEL, con las direcciones regionales de educación. Pero en otros casos, no. Solo como antecedente, entre el 2006 y el 2010, en el gobierno aprista, te acordarás que se terminó con un proyecto de municipalización de la educación. De acuerdo. Consistía en que aproximadamente 30 a 40 municipalidades se le transfirieron algunas funciones en educación, se le delegaron, técnicamente hablando, algunas funciones, pero que tenían básicamente que ver con el pago de planillas de profesores, ¿no? Se hizo una evaluación y se decidió retrotraer ese proceso y mantenerlo en... ¿Qué lo hizo fracasar, José Carlos? Yo creo que no se tomó en cuenta la diversidad y la heterogeneidad de municipalidades. Se le delegaron esas competencias tanto a municipalidades de Lima como a la de algunos distritos rurales y no hubo diferencias para ver qué cosas podían gestionar municipalidades con mayor capacidad institucional, a las cuales probablemente sí se le podían brindar
funciones de gestión del servicio y se le dio la misma responsabilidad a municipalidades muy pequeñas donde el alcalde es tesorero, es secretario. Claro, y no podía con la responsabilidad. Entonces, y también creo, reconociendo el tema, que no se dejó madurar el proceso. De acuerdo. Se hizo una evaluación muy pronta, hubo cambio de gobierno también. Y se recula entonces, de acuerdo. ¿Y entonces? Entonces, lo que estamos identificando es que, como decía, tenemos 222 UGELs en todo el país que gestionan los servicios. Tenemos 400.000 docentes en nuestro país, 55.000 locales escolares y casi 200.000 instituciones educativas, servicios educativos. ¿Por qué más servicios que locales? Porque un local puede tener hasta 3 servicios educativos, ¿no? Inicial, primaria y secundaria. Pero entonces, pongámonos a pensar, y los invito a pensar a todos quienes nos escuchan, lo complejo que es gestionar casi 150.000 servicios educativos solamente desde 222 UGELs. Claro. En muchos casos, la distancia en tiempo, en recorrido, en kilómetros, en territorio entre la UGEL y la institución educativa es demasiado grande. O sea, solo la geografía ya es un problema. Solo la geografía ya es un problema. Y la UGEL lo que tiene que hacer es contratar al docente, distribuir los materiales, garantizar el mantenimiento, todo lo que tiene que ocurrir en la escuela para que se produzca el aprendizaje, la entidad que le brinda el servicio a la escuela es la UGEL. Entonces, si nos podemos a pensar que hay una complejidad para cortar esa distancia entre la institución educativa y la UGEL, ahí aparece este nivel de gobierno y tenemos 1.876 municipalidades provinciales y locales que están cerca a las poblaciones. Porque si te entiendo bien, José Carlos, en esa distancia geográfica pueden haber 3, 4, 5 gobiernos locales en el camino, digamos. Totalmente, ¿no? Totalmente, porque como decía, la UGEL tiene una jurisdicción básicamente provincial. Exactamente, no, te entiendo. Pero la mirada distrital de las municipalidades que están además ahí, que conocen a las poblaciones, que pueden ayudarte a identificar a la UGEL qué estudiante de qué familia no está yendo al colegio, por qué razones. Claro. ¿No? Entonces, al identificar eso y al reconocer que las municipalidades tienen funciones y que han habido experiencias exitosas de trabajo articulado, es que se decide, tenemos que volver la mirada a las municipalidades e impulsar, promover desde el ente rector, que es en este caso el Ministerio de Educación, para darles herramientas, recursos, mecanismos, instrumentos para que puedan fortalecer su rol en la educación, ¿no? Y los convocas a este evento un solo día a todos, pero además les pones a disposición todo el aparataje que el Ministerio de Educación puede poner a disposición de los gobiernos locales, José. ¿Qué es el rol de la rectoría, no? La rectoría tiene que habilitar, tiene que generar condiciones para. Hay todavía, y si me permites esta pequeña reflexión, hay todavía en nuestro país una tensión entre la rectoría y la ejecución. Okay. Voy a dejar de lado un momentito a los gobiernos locales. Concentrémonos rápidamente entre quienes gestionan el servicio, la rectoría, el ministerio y los gobiernos regionales. Tú todavía encuentras en las escuelas monitores, acompañantes, supervisores de la UGEL, de la Dirección Regional y del Ministerio de Educación en el mismo territorio. Toma. Entonces, los ministerios, no solo hablo de educación, los ministerios todavía no aprendemos o todavía no nos despojamos del todo de nuestro rol implementador, porque la tradición de gestión, el paradigma de gestión es muy fuerte y claro, y hay recursos, entonces todavía colisionamos en el territorio. Los ministerios tenemos que soltar la implementación, ser más rectores y ser más rectores, menos implementadores y más habilitadores. Pero Lima siempre desconfió del capital humano de la región. Siempre desconfiado y claro, se utilizan algunos argumentos como corrupción o como incapacidad de ejecución. Así es. Yo represento al Ejecutivo Nacional, pero no puedo dejar de negar que si tú miras la lista de sindicados por corrupción, tenemos a 5 expresidentes. Te entiendo. Y los niveles de ejecución de recursos en el propio gobierno central son igual de ineficientes. Entonces, es cierto que hay una debilidad institucional y de capacidad distinta entre los 3 niveles de gobierno. Hay que fortalecer mucha capacidad de gestión en los niveles intermedios, pero el principal rol ahí
creo que está en los ministerios, en cómo los ministerios dejan de competir y pueden generar mejores condiciones. Y ahí está el rol de desarrollo de capacidades. Entonces, como tú dices, queremos poner a disposición de los gobiernos locales todo el aparataje, todas las herramientas, los instrumentos para que las municipalidades puedan hacer ¿qué? Primero, caracterizar su territorio. Okay. La información en gestión pública es la base de la toma de decisiones. ¿De acuerdo? Si no tienes información, no puedes saber a qué problema estás atacando. Entonces eso le llamas caracterizar el territorio. Caracterizar el territorio y conocer entonces cuáles son los principales indicadores sociales de tu población. Ayer ha salido la ENDES, la Encuesta Nacional de Hogares, y hay una buena noticia, el promedio nacional que estaba en 43% de anemia, por ejemplo, ha reducido a 40%. Entre niños de 0 a 3 años. Es todavía poco, pero se ha vencido la tendencia y estamos reduciendo. Para vencer la anemia, por ejemplo, el rol de las municipalidades es clave para saber familia por familia, niño por niño, cómo está su situación en desnutrición, en anemia. Y esos son factores de educabilidad. Sin duda. Si el niño está con anemia, no va a aprender. Entonces, si el alcalde sabe cómo está su población y cómo está sectorizada, puede entonces saber, en este sector de mi distrito, yo necesito potenciar y articular a salud con educación para garantizar que todos estos niños que estoy invirtiendo, por ejemplo, en tamizaje para reducir anemia, en micronutrientes, todos vayan a la escuela. Totalmente. Y ahí interviene además otro programa del MIDIS, Juntos, ¿no? Este programa que da... Sí, por supuesto. Entonces tienes una articulación entre salud, desarrollo e inclusión social, educación, para generar desarrollo integral del estudiante y de la familia. José Carlos, me tengo que ir a una pausa, pero en 30 segundos, tú estás dentro de un Ministerio de Educación. ¿Por qué es tan difícil vencer esta inercia, esta tara de sentirse dueño de un feudo? Trabajo hace 7 años en el Ministerio de Educación y estamos tratando de avanzar. Y lo que tendría que decir es que las voluntades de las personas están. Okay. Es complicado mover estructuras fuertemente arraizadas. Hoy día el Ministerio de Educación cumple más de 100 años. Claro. Y entonces, siempre se hicieron las cosas así, digamos. Siempre se hicieron las cosas así. Uy, qué difícil. Y hay estructuras, hay normas, hay paradigmas de gestión que cuesta vencer, ¿no? Pero estamos avanzando en esa línea. Y creo que el enfoque territorial nos ayuda a eso. Me tengo que ir a la pausa, pero José Carlos, al regresar quiero que me cuentes cómo vas a medir el impacto de un MUNI educativo 2020 de cara a un MUNI educativo además 2021, porque entiendo que ese ha sido el primero de muchos que vendrán. ¿De acuerdo? Pausa y seguimos. Quédense con nosotros. Estamos en Espacio de Gestión. Seguimos en el programa, qué bueno que se han quedado con nosotros. José Carlos Vera está con nosotros, él es el director de gestión descentralizada del Ministerio de Educación. No sé si estoy diciendo bien el cargo, José, pero si lo estoy diciendo mal, me corriges. Habíamos dejado antes de irnos a la pausa la pregunta de cómo vas a medir el impacto de un MUNI educativo, porque también presumo que arriba te están diciendo, mira, José, acá está la plata para el MUNI educativo, pero tú tienes que traernos resultados, ¿no es cierto? ¿Cómo los garantizas? ¿Cómo los vas a presentar? ¿Cómo los vas a medir? Gracias, Carlos, por la pregunta. Ahí hay varios elementos. El primero es que, obviamente, de cara a tratar de involucrar a los gobiernos locales, tenemos que desarrollar herramientas e instrumentos que permitan identificar, sin duda, cómo fortalecer su rol y cómo medir su impacto. Uh-huh. El primero de ellos es que nosotros en el Ministerio de Educación tenemos un concurso nacional de buenas prácticas de gestión de DRES y de UGEL. Ya estamos incorporando en las bases de este concurso 2020 una categoría para premiar buenas prácticas de gestión educativa local desde las municipalidades. Y ahí estamos definiendo algunos criterios para medir e identificar qué es una buena práctica de gestión municipal. Tiene que ser una práctica que articule con otros sectores en su territorio, tiene que ser una práctica que tenga identificada una línea de base en logros de aprendizaje. El Ministerio todos los años mide logros de aprendizaje con la evaluación censal de estudiantes. Que se plantee una línea de base y que mediante su estrategia pueda demostrar con una medición posterior qué tanto se ha avanzado en matemática, en comunicación o en algún otro factor que quiera medir. Por ejemplo,
Tenemos también un sistema que nos permite medir denuncias de violencia o de seguridad en el colegio y en el entorno. La municipalidad tiene un rol en garantizar escuelas seguras y entornos saludables. ¿Qué tanto ha disminuido el registro de denuncias o de maltratos o de entornos saludables en un territorio determinado? Entonces, una primera práctica es identificar, promover y reconocer experiencias exitosas de gobiernos locales. Una segunda tiene que ver con, estamos trabajando también en un programa de incentivos municipales con el Ministerio de Economía y Finanzas, que tiene todos los años el plan de incentivos municipales, donde se le da una meta específica a las municipalidades en un proceso de gestión, y si cumplen con esa meta, el MEF transfiere recursos. Por ejemplo, para combatir la anemia, el Ministerio de Salud, a través del MEF, le ha transferido recursos a todas las municipalidades para que contraten acompañantes o especialistas o promotores que hagan visitas a las familias para identificar a los estudiantes, a los niños, y darles tamizajes o darles control. Esa es una meta específica. Si la municipalidad cumple, se le transfiere. Estamos identificando una responsabilidad de la municipalidad en la cadena de gestión educativa para que, si cumple determinada acción, como por ejemplo esto que señalábamos, ¿no?, promover espacios o entornos de seguridad, garantizar la vigilancia a la asistencia docente, vigilar el uso que hacen los directores del mantenimiento de sus colegios, ¿no? Cumples esa responsabilidad y se transfiere un recurso que ayude a fortalecer la institucionalidad de la municipalidad. Y todos estos elementos son medibles mediante distintos sistemas administrativos, el Ministerio de Educación está promoviendo un sistema de monitoreo que es el Simón, que está instalado en todo el país, mediante el cual se puede generar evidencia de estos elementos. Otro indicador más duro, si quieres, y que también está puesto, es el de inversión y el de ejecución de infraestructura educativa. De acuerdo. La brecha de infraestructura educativa en nuestro país en total es de 100.000 millones de soles. Si seguimos invirtiendo entre los 3 niveles de gobierno al mismo ritmo que vamos, necesitaríamos más de 20 años para cerrar esa brecha. Entonces, el nivel de gobierno local ejecutó en conjunto en inversión en infraestructura educativa el año pasado 71%. Una de las mesas del MUNI educativo trató sobre inversión en infraestructura y la meta es 98% de ejecución de los gobiernos locales este año en infraestructura. Que es un pedido además muy de alcalde local, ¿no es cierto? El colegio y su buena infraestructura, digamos. El colegio y su buena infraestructura, pero ahí lo que estamos trabajando es salirnos un poco del modelo clásico de fierro y cemento. Flor Pablo lo mencionó, claro. La ministra lo ha señalado. Si seguimos en ese esquema, va a ser muy complicado cerrar la brecha. Tenemos que buscar otras formas. Y ahí las municipalidades pueden también innovar. ¿Qué son otras formas, José? El gobierno regional de Cajamarca está impulsando módulos, ni siquiera módulos, colegios en base a madera que produce la zona, que está certificada técnicamente por la universidad y por Censico, y que el gobierno local, utilizando ese módulo, ese diseño, digamos, puede con menos recursos incluso, construir esos colegios. El gobierno regional de San Martín está trabajando con las municipalidades para que, por ejemplo, la madera incautada de tráfico ilegal de madera se pueda use servir para colegios. Para colegios, para mobiliario, para las... Porque además el modelo puede haber una estética también que ayude a generar un espacio lindo de escuela, digamos, ¿no? La infraestructura no es solo seguridad, exacto, ¿no? La infraestructura genera espacios de convivencia distintos, ¿no? Entonces, hay toda una serie de mecanismos alternativos que las municipalidades pueden adoptar para avanzar en este crecimiento para el cierre de brechas. José, si me lo permites, este es un programa que además trabaja mucho el tema de equidad de género. Hay estudios en arquitectura que demuestran que cuando la canchita de fútbol está en medio de la escuela, las chicas no participan. Las chicas se mantienen al borde de la cancha, ¿no? Y cuando no hay cancha de fulbito, la interacción entre hombres y mujeres se multiplica. O sea, cómo la arquitectura también define estas cosas, digamos, ¿no? La arquitectura principalmente crea una ciencia social porque determina y conjuga muchos elementos de pero te interrumpí, José, perdóname, ¿no? Quería hacer ese apunte. Pero además esto es clave, lo que señalas, Carlos, porque en su presentación la ministra también señalaba algunas cifras
que nos deben llevar a la reflexión, no solo en términos de que solo 3 de cada 10 estudiantes aprenden comunicación y matemática, sino algunas cifras que también son alarmantes, ¿no? En secundaria, luego de un estudio nacional, 2 de cada 5 estudiantes piensan que la dictadura es mejor que la democracia. Así es. Eso es ciudadanía. 3 de cada 5 tremendo. no están de acuerdo o dicen que no compartirían carpeta con un compañero de una etnia o de una comunidad nativa, amazónica. Impresionante. 3 de cada 5 piensan que los hombres están mejor preparados que las mujeres para dirigir nuestro país. Son cifras de ciudadanía, efectivamente, que tenemos que trabajarlas a todo nivel. Y son las municipalidades las que tienen que generar estos espacios de convivencia y de comunidad. Por eso es que una de las conclusiones del MUNI educativo también iba por el lado de el rol de la municipalidad en generar y construir ciudades o comunidades de aprendizaje. No se aprende dentro de la escuela solamente, sino que en todo espacio estamos aprendiendo. Estamos aprendiendo y estamos aprendiendo a convivir. Por eso este lema de la campaña del Ministerio para el buen inicio del año escolar este año es hagamos del Perú una mejor escuela. Pero en ese sentido, César Guadalupe, presidente del Consejo Nacional de Educación, se lo dijo muy claro a los alcaldes. Aquí hay que cambiar el chip en todo, ¿no es cierto? No solamente en educación. No solamente en educación, y por eso es que el proyecto educativo nacional, que además también se presentó, como lo señalas, y que es una de las conclusiones también del MUNI, en donde involucramos a los alcaldes a participar en la construcción y el desarrollo del proyecto educativo nacional al 2036, ha señalado que claramente la municipalidad tiene que cambiar ese chip. Así es. Ya no solamente construyo la escuela, no solamente ayudo a garantizar el kiosco saludable, sino que cómo en el paradero, en el camino de la casa al colegio, ¿no? En el local comunal, genero espacios de relacionamiento democrático, de convivencia. Estas prácticas en Ayacucho conocimos una experiencia muy interesante de los chicos tienen sus clases o cursos en la mañana, pero tienen un proyecto de escuela abierta y en la tarde se van con agentes municipales a algún proyecto social en un barrio de Huamanga a trabajar con la comunidad, a generar todos estos espacios, ¿no? Entonces, y ese es un rol que la municipalidad tiene que trabajar con la escuela, con los directores, con la UGEL, ¿no? Entonces, no es solamente garantizar materiales, docentes e infraestructura. El rol de la ciudad educadora, de la ciudad de aprendizaje está en cada rincón de nuestras ciudades, sean urbanas o sean rurales. Sin duda. Permíteme una última pregunta, José Carlos, que también surgió en el MUNI educativo. Uno de los ponentes mencionó que quizás sería útil tener un serum para educación. Sin una gran revolución de estudiantes de educación y de otras formaciones que fuesen a las escuelas de todo el país. Los alemanes tienen un servicio civil que es absolutamente eficiente. ¿Te imaginas algo como eso para cerrar brechas o eso es muy difícil? Creo que tendría que ser una apuesta no solo del sector educación, del Estado en su conjunto, de garantizar que los estudiantes que estén terminando una carrera de educación, salud, gerencia social, ingeniería y matemáticas también, José. Agronomía, zootecnia, en fin, terminando o sus últimos cursos tengan una apuesta, pero no necesariamente, no solamente de prácticas, que es lo que se tiene hoy, sino de un trabajo efectivamente en un colegio, en un tambo. Cuando estuvimos en el MIDIS tratamos de avanzar en esa línea. En lo que sí hemos avanzado, te cuento, ya se ha identificado que los estudiantes de último año que estén terminando educación tienen la prioridad para poder alcanzar una plaza para estos ámbitos rurales, en donde generalmente los profesores con algunos años de experiencia, que es lo que te pide el requisito, no quieren ir. No quieren ir. Entonces se está apostando por estudiantes de educación terminando que quieran y decidan ir a los ámbitos más dispersos, rurales, tienen una plaza asegurada para ellos. Hubo un video con una profesora muy joven en el BRAEM, por ejemplo, ¿no? O otro tema para los becarios, ¿no? Los chicos de beca 18 que están terminando también
educación en distintas universidades tienen la prioridad para tener una plaza en estos ámbitos. Eso es también poder llevar la academia, la educación, sin muchos años de experiencia, que es lo que te pide el sistema. Ese sistema a veces es discriminatorio, porque si no has tenido algunos años de experiencia, ¿cómo concretas tu vocación? Entonces, de acuerdo. Esa medida ya se ha tomado. Hubo un video, no estoy seguro si se presentó, de uno de los primeros becarios que ya tiene su plaza y que está trabajando en una comunidad, claro, además del Putumayo, ¿no? De la frontera lo más lejos más alta de nuestro país, en la frontera con Brasil hacia arriba. Entonces, de acuerdo. Estas experiencias creo que tenemos que seguir fortaleciéndolas, seguirlas trabajando y sumar desde todos los espacios, ¿no? Que ese es el mensaje también del MUNI, ¿no? Sumamos desde todos los sectores, de acuerdo, desde todos los espacios. José Carlos, fuentes de este programa se han enterado que ya has comenzado a trabajar el MUNI Educativo 2021. ¿Esto es verdad o todavía? Estamos trabajando y el compromiso es tener MUNIs educativos macrorregionales y regionales, extraordinario, ¿no? De hecho, el MUNI educativo ha sido también un punto de llegada en cierta medida, porque hemos estado trabajando junto con AMPE, junto con REMURPE, que son las asociaciones de municipalidades más importantes del país, en MUNIs educativos en el BRAEN, por ejemplo. Hemos tenido uno en el norte, otro en el sur, y este es un poco, fue el momento de llegada, pero desde ahora estamos ya trabajando en agendas fabuloso, sería, ¿no? Fabuloso. Es distinta la agenda macrorregional educativa en general de la macronorte que la de la Amazonía, la del centro y la del sur. La idea es poder ir generando estas agendas macrorregionales, ir resolviendo problemas y que el siguiente MUNI educativo podamos llegar de acuerdo, mostrando resultados y teniendo clara la agenda que se nos viene hacia adelante, ¿no? Esa es un poco la idea, Carlos. José Carlos, muchas gracias. No por haber venido, sino por el MUNI educativo, que creo que es una experiencia extraordinaria que hay que fortalecer. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Carlos, y gracias a todos. Bueno, ya lo escucharon ustedes. José Carlos Vera ha estado con nosotros y con él tenemos que poner punto final al programa. Gracias por habernos acompañado. Gracias por estar en Espacio de Gestión.